Bienvenidos a Insolentes y Literarias. Un espacio donde leer es más que pasar páginas. Es detenernos, sentir y reflexionar. Somos Eli y Linda, dos amigas unidas por los libros. En cada episodio conversaremos sobre historias que nos tocan, nos confrontan y nos transforman. Porque leer juntas es una forma de acompañarnos. Esto es Insolentes y Literarias. Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Insolentes y Literarias. Estoy junto a Linda. Hola. Y yo soy Eli. Y hoy vamos a estar hablando de un libro que es un clásico, tiene más de 40 años, y es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Con 40 años, más que un clásico. Sí, es un clásico moderno. Sí, y decidimos hablar de este libro porque, bueno, Isabel Allende es una referencia en la literatura. En mi caso, puedo decir que para mí es una, de por sí, como mujer es referencia, porque lo que ella ha logrado en la vida por ella misma es de admiración. ¿Y tú, Linda? Bueno, yo sé que ella escribió este libro, que fue su primer libro, a los 40 años, así que es muy inspiradora por esa parte, ya que estoy ahí contemporánea. Y que nunca es tarde. Claro, ese es el mensaje, ¿no? Que nunca es tarde y que no necesariamente tu carrera como escritor tiene que empezar a los 20 y tantos años, sino mira, Isabel Allende empezó a los 40 y es muy buena y ha sido referente. Y no menor, empezó con ese libro. Un temazo, con un librazo. Sí, pero fue bestseller. No sé, pero seguramente. Yo creo que sí, porque de verdad que los años que han pasado y todavía se mantienen. Porque incluso sacaron una nueva edición para cuando cumplió los 40 años ese libro y sacaron trilogías. O sea, no trilogías, como libros que es el mundo de la Casa de los Espíritus. Ah, mira, qué interesante. Yo creo que este libro, yo no recuerdo haberlo leído en el colegio, pero seguramente en estas latitudes seguro lo leen en claro. Clases, ¿no? En clases de literatura. En nuestro país se leía una novela de Doña Bárbara. Del mismo estilo. No, pero no Doña Bárbara. Esta novela que también es realismo mágico, que es 100 años de soledad. Ah, cierto. Y cuando lean La Casa de los Espíritus y han leído 100 años de soledad, van a encontrar como similitudes por todas partes. Uno empieza a confundirse. Así es. Yo este libro, debo admitir que lo leí recién. No fue un libro que leí en mi juventud. He leído otros libros de Isabel Allende, pero La Casa de los Espíritus particularmente no lo había hecho. Pero me sorprendió gratamente. Sabía que me iba a gustar, porque cuando leí que trataba sobre, era realismo mágico, y a mí el tema con magia, el tema sí, eso es muy tú. Con lo místico, sabía que eso me iba a atrapar. Y siento que sí, es como una serie de Netflix, como cuando termina, quieres seguir leyéndolo y seguir leyéndolo hasta acabarlo. Entonces, es atrapante la lectura. Es muy atrapante, sobre todo que va narrando la historia de 3 familias que se entrelazan y va contando lo que va sucediendo de generación en generación, sí. Lo que va pasando con esas familias, ¿no? De hecho, bueno, nosotros para grabar este episodio, aquí estamos con un mapa en nuestras manos, no un mapa, un árbol genealógico. Es un árbol genealógico. Para poder como tener orden. Sí, porque este es un gentío. Este es un gentío que después yo creo conversando con Linda como, y este no es este, no, este es el otro. Entonces, bueno, realmente no es, sí es una invitación a leerlo, pero realmente vamos a decir quién eran estos personajes que hacían y cómo se entrelazaban, más o menos. Esa es la intención para desglosar. Sí, para poder entenderlo también, o sea, lamentablemente vamos a hacer un poquito de spoiler, pero los invitamos a leer el libro porque es como las películas, una cosa es ver una película de un libro y otra cosa es que lees
lees el libro con todos los detalles. Una diferencia absoluta. Pero bueno, la cuestión empieza así. La familia del Valle. Que ahora pensándolo bien, yo creo que esta autora tiene algo con el del Valle, que en Venezuela del Valle es un segundo nombre, casi siempre, sí. por la Virgen del Valle, pero aquí ya lo dice como apellido, y en otros libros también menciona mucho el del Valle. Hay que ver si es que tal vez en su familia existe el del Valle como apellido, sí. O quedó marcada con algún del Valle en Venezuela. Puede ser. Ya, y esto parte el libro con la familia del Valle, con Severo y Nivea, o no, Nivea es otra cosa, Nivea. Y ellos tienen hijos, este matrimonio, y entre ellos está Rosa, y yo digo que es Rosa la más hermosa porque en el libro la hablan de esa forma de ella, que era una belleza de mujer. Sí, una hermosura, o sea, era como que su hermosura era casi sobrenatural. Sí, y después está Clara, que era su hermana menor. Eso. ¿Y ¿Cuántos años se llevaban? Decía esto, ¿no? No, pero sí, era menor. Pero era menor, era más pequeña que ella. Como unos, por lo menos 7 años menor, se lo calculo yo, no es ¿Sí? Que lo diga la serie, no sé si el libro. No sé si tanto, pero el caso es que Rosa, la más hermosa, estaba comprometida, o sea, se comprometió con Esteban. Con Esteban Trueba. Ya. Y esta es la otra familia que se entrelaza, ¿no? La familia Trueba. Esteban es de orígenes humildes. Él, para casarse con Rosa, dice, bueno, voy a hacer algo de plata, y se fue al norte de Chile a trabajar en la minería. Claro, y entonces él ahí forjó su fortuna. Sí, prácticamente. Hizo una fortuna, sí. Ya, y entonces lo que pasa es que, bueno, Rosa, chao, se va al más allá. Rosa se va al más allá, se va a otro plano, ¿cómo diríamos? Esa parte del libro fue como, wow, porque ahí es donde también Isabel pone magia y le pone sabor, vamos a decir, o sea, le pone cosas que no son verdad, pues, porque dice que Rosa al morir su pelo se pone verde, y por eso incluso en estas nuevas ediciones de La Casa de los Espíritus, la portada viene con un rostro de una mujer, una ilustración del rostro de una mujer con el pelo verde. Claro, por eso sí, el pelo verde. El pelo verde, exacto. Porque ella, es que cuando habla de Rosa, incluso en su nacimiento, era una cosa sobrenatural la belleza que describe de Rosa. Sí, y bueno, y el día que Rosa fallece, su habitación olía a rosas. Oh. Y lo que hicieron fue que, bueno, como que a ella la abren para sacar sus órganos. Es como, no sé, el procedimiento que le hacían a los muertos en esa época, qué sé yo. Y la hermana Clara vio esa parte. Y otras cosas ahí que salen en esa... Sí, eso que lo lean. Eso que lo lean ahí. Y Clara, yo creo que eso la traumó y fue que dejó de hablar. Dejó de hablar. Dejó de hablar durante 9 años. 9 años. O sea, bueno, Clara, previamente, ella tenía como estos dotes de premonitorio, que podía como escuchar espíritus. Sí. Sí, y era como, ellos la veían como rara. Claro, era la rarita, no es para menos. Era la rarita. Y el día que habló fue para decir algo como, aparte que habló como para decir una sentencia. Me caso. Sí. Me voy a casar, creo que fue lo que dijo. Y todos se asombraron, fue porque ella habló, ni siquiera se asombraron de que se iba a casar. Claro, como que por fin habló, 9 años sin hablar. Tenía 19 años cuando dijo eso. Ok. ¿Ya? Y después dijo que se iba a casar con el novio de su hermana, algo así, que era Esteban. Con Esteban Trueba. Claro, y no es porque él le haya mandado una carta, no, ella lo predijo. Exacto. Y lo sentenció también. Yo no sé qué fue primero, si la sentencia de Clara
o el deseo de Esteban de casarse de buscar esposa. Pero una buena esposa. Claro. Porque aquí nos saltamos una parte que fue que cuando Rosa murió y él no logró casarse con ella, él se fue al sur. Exacto, y ahí invirtió toda la fortuna que había hecho en un terreno, un campo de su familia, Sí. que había estado como un poco abandonado. O sea, había estado tan abandonado que la gente, que los trabajadores del campo, de ese campo, se les había olvidado cómo era un patrón. Y y el tipo era de un carácter terrible, por lo Sí, que cuentan ahí. que además se le exacerbó por el hecho de la muerte de Rosa, eso a él lo afectó mucho. Sí. Y pasó que violaba Sí. a las mujeres de ese pueblo. Cuando empezó, a la primera que violó, se convirtió en un violador en serie, porque Sí. decían que los hombres del pueblo escondían a sus mujeres. Cuando él llegaba. O escondían a las mujeres por este bandido. Por Esteban Trueba. Exacto. Y aquí viene, bueno, y a propósito de estas violaciones, aquí viene la tercera familia con la que, digamos que hacen, Se entrelaza. que comparten Sí. el protagonismo aquí en la novela, que es la familia García, donde aquí vemos que Pedro, estamos viendo el árbol genealógico, ¿okay? Aquí vemos que Pedro I era como el capataz de este campo, de Esteban, y Pedro I tuvo 2 hijos, Pedro II y a Panchita. Y Panchita, a la edad de, ¿qué tenía? 14 años. Como 15 años. Como 15 años, fue violada por Esteban Trueba y tuvieron o sea, Pancha tuvo un hijo que también lo llamó Esteban, o sea. Aquí no hubo creatividad por parte de la familia García, porque de Pedro I a Pedro II a Pedro III. Pero ya va, si tú fuiste violada por un tipo, ¿le vas a poner el mismo nombre al tipo? ¿Al hijo? No, pero obviamente. Pero no sabemos. O era como la esperanza de que fuese tan. Sí, no sé, bueno. totalmente terrible. Tienes razón, esa parte no la había pensado, sí. Bueno, entonces Pancha, por medio de la violación de Esteban, tuvo a Esteban García. Claro, con el nombre de él y el apellido de ella. Exacto. Y Esteban García tuvo a Esteban García. Además. Por eso te digo, creatividad nula. No llegó. Bueno, entonces, ¿qué otra? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos compartir? Bueno, Clara. Finalmente se casa. Clara y Esteban se casan. Después que Esteban Trueba hizo sus desmadres en la hacienda, o sea, o en el pueblo donde. Él regresa a la ciudad porque estaba su mamá y su mamá estaba enferma. Ajá. Y cuando él regresa, ya su mamá murió. Creo que no llegó a tiempo. Pero estaba su hermana. Y bueno, coincidió para visitar a los del Valle. Exacto. Y ahí pidió la mano de Clara, pero como justamente coincidió el fallecimiento de su mamá con la pedida de mano de ella, como que esperaron un tiempo. Bueno, esos detalles los ven ahí en el libro. Esperaron un tiempo, pero él le dio un anillo a ella. Y ahí hacen la postura de argollas, que de hecho en el libro, me da mucha risa esto porque en el libro lo narran como que era algo muy tradicional, como que se hacía desde hacía muchos años. Y yo, Linda, en lo personal, tuve una postura de argollas también. Pero es como una fiesta. No, no es una fiesta, es como. Es una reunión donde se reúnen las familias de la novia y la familia de la novia y la familia del novio, y ahí se conocen. Pero ya va. Y si tienen años ya de novios, no se conocían antes. Pero digamos que ahí como que formalizan la relación. Yo digo que yo tuve una, pero bueno, fue un poco lo simbólico, ¿no? Porque, ya. Pero se hace. Pero es como una reunión social entre familias. Es una reunión social entre familias porque puede ser que se conozcan los papás de los novios. Pero eso es algo que se ve en Chile. Sí, esto es muy. No sé si en Venezuela, pues yo no lo tuve porque mi familia ya se conocían. No, esto es un paréntesis, nada que ver con el libro, pero
Es una reunión, claro, donde digamos que vamos a suponer que los papás de los novios se conocen entre sí, Ya, pero no conocen a los abuelos, ok. a los otros Ah, hermanos, a cierto. los tíos, ¿ves? Ya, Entonces se conocen como toda la familia y se amplía el círculo ya, de, 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 de conocidos, no sé, ya, de familiar, ¿no? sí, Eso es ya, un paréntesis ya de... cerramos el paréntesis. Y aquí habla de que había un jinete que ella tenía de color negro. Un ¿Era jinete. jinete? ¿O qué era? ¿Era un perro? Era un perro. Ah, es que aquí es Pero es el como lo, realismo mágico. pero como lo hablan como una Sí, bestia, yo nunca entendí si era un... ¿verdad? Yo nunca entendí si era un caballo o era un perro, pero era un perro. Era un perro Yo y, creo que era y un perro. después lo que pasa con ese perro, aquí voy a hacer como adelantarme, Ok. porque él en el futuro, no era en el momento de las argollas, sino más adelante, él para sorprender a su prometida, el perro murió. Y creo que se murió ese mismo El día día. de la postura de argolla. Exacto, el perro murió. Y creo que fue que lo mataron. No fue que murió. Sí, lo envenenaron. Ajá. Exacto. Y él lo que... No, Lo mataron. vino con un cuchillo. Ay, no me acuerdo Ajá, ese sí, detalle. lo mataron. El caso es que después del perro, el tipo lo convirtió en alfombra. Limar, ya va, no, es que tú te acuerdas de unos detalles, ¿en Porque serio? sí, Yo no me acuerdo y de la tipa eso. como se horrorizó, pero por los clavos de Cristo, quien no se va a horrorizar a ver a la mascota que tú más amaste como alfombra. Pobre, Eh, no. pero claro, para él en su cabeza es como te estoy haciendo un regalo y para ella fue el del terror. Pero bueno, el caso es que Esteban y Clara se casan. Clara realmente, su personalidad era como muy distante de Esteban. Y yo siento que eso a él lo obsesionó. El no tener completamente a Clara, más allá desde lo físico, sino también poseerla desde su mente. Como Mm, quiero que seas 100% mía. Y eso fue lo que a él siempre lo obsesionó, que nunca ujú. pudo tenerla, porque la tipa, de verdad, no estaba ni ahí con, Claro, pero no estaba ni ahí, como dices tú, era porque ella estaba en su mundo. claro, porque ella también veía espíritus, o sea, estaba Sí, como en otra. estaba Sí. como volada. Muy, muy distraída. Eh, y ellos tienen 3 hijos. Aquí tuvieron a unos mellizos, que son Jaime y Nicolás, y tuvieron a A Blanca, Blanca. porque aquí Clara, Blanca. Claro que yo los enmarqué aquí en circulitos porque de Clara yo quería hacer como una línea de los protagonistas de esta historia. Entonces, de Clara, digamos, pasa el protagonismo después, le toca a Blanca, Claro, que es la hija de Esteban y Clara, y bueno, Blanca, nace Blanca. ¿Y qué trae Blanca consigo? blancura. eh, Aquí pasa que en la familia a los mellizos los mandan como a un internado y a ella la mandan con las monjas a estudiar. Ajá, la A capital. claro, pero ellos vivían en la capital, pero siempre iban al pueblo de vacaciones. Y ella siempre jugaba con un niñito que se Mm. la pasaba desnudo por el campo, pero en primera instancia eran puros juegos, eran niños. Eran niños, sí. Sí, y ella lo describe como un niño desnudo con una barriguita inflada llena de parásitos, el de Pedro. Y claro, ese se convirtió en su amor. Claro, este Pedro, esta es la familia García. Este Pedro es hijo de Pedro II, este es Pedro III. Es que no hay pérdida, ¿no? Porque Pedro I, Pedro II y Pedro III. Claro, sí. Claro, Este, de niños eran como muy, muy cercanos y jugaban no sé qué, pero después se fueron haciendo grandes y se claro, enamoraron. no, claro, y cuando ya se desarrolla y él también, o sea, ahí ya es otro tipo de la relación que ellos tienen. Y claro, en un principio tal vez la familia lo veían como el hijo del capataz Ujú. y la niña. Pero ella empezó a inventar las monjas, se hacía como enfermedades para, porque los papás poco a poco fueron alargando el tiempo de vivir en el sur. Y ella lo hacía como para no regresar porque estaba también enamorada de él. Claro, se iba inventando enfermedades, se iba inventando que
Claro. Y aquí es como un ir y venir, o sea, a que me voy acordando del libro, que Clara, ya, que no sé si fue antes que tuviera sus hijos, ella predijo la muerte de su mamá, de Nibia, y dijo, como que soñó también, algo así como que iba a perder la cabeza. Y la mamá de verdad, Claro. Sí, los sí, papás tuvieron un accidente. tuvieron un accidente y la señora perdió la cabeza, o sea, no Literal. encontraron la cabeza y ella después la encontró, porque como que sabía dónde estaba, pero porque le decían los espíritus. Los ¿no? espíritus le contaron dónde estaba la cabeza de su mamá. Sí. Qué impresionante. ¿Y qué más? Bueno, O sea, ya va, espera un paréntesis. ¿Tú crees que Clara le iba a estar prestando atención, por no decir otra cosa, a Esteban, cuando estaba pendiente de que los espíritus le estaban hablando de dónde estaba la cabeza de su no, mamá, y de de todo. que iban a Sí. morir, de que iba a morir? No, y que ella decía, va a temblar, va a haber un terremoto, o sea, esa señora se lo pasaba siempre como, claro, todas las Sí. cosas que se venían. Bueno, es que son tantas cosas en ese libro, te lo juro que... Sí, son tantas cosas. Igual, bueno, con Blanca pasó que efectivamente, bueno, era, digamos, la señorita de la casa, revolcándose con Pedro III, que era... Pero lo hizo bien porque nadie se enteró. O sea, nadie en la familia sabía hasta que llegó... Hasta que llegó este tipo, Satigny. Sí, que era un extranjero. Un francés. Ajá. Y claro, Él quería la mano de Blanca. Y entonces los encontró. No, pero de hecho, él cuando la pidió, creo que ella la rechazó. Y después cuando los vio, dijo, nada, que aquí es el momento de... Claro, aquí me aprovecho. Y les echó, o sea, los acusó con Esteban. Y ahí, bueno, tembló tierra porque Esteban, por supuesto, iba a matar a Pedro III porque se estaba metiendo con su hija. Claro, entonces como que le dice al francés para que se casen, casi que un favor le hizo el francés por casarse con su hija. Claro, porque la salvó de casarse con el hijo o el nieto del capataz, ¿no? Claro, y de hecho cuando se casan, tuvieron que hacerle un vestido, algo como que disimulara la barriga de ella, porque ella estaba embarazada de Pedro III. De Pedro III, pero realmente el francés fue quien reconoció a la niña, que fue una niña que se llamó Alba. Aquí viene fíjense de que Clara, Blanca, Alba. Sí. Entonces, nació Alba. Una niña que su abuela predijo que nació con los planetas alineados, con mucha suerte en la vida. Con mucha suerte, o en mantilla, como dicen en Venezuela. Sí, que ella no iba a tener que trabajar duro porque lo iba a tener todo. Incluso en algún momento como que no importa si no la llevan al colegio, porque ¿para qué? Si ella lo va a tener todo en la vida. Fácil. Qué maravilla. que envidia. Bueno, pero no lo va a tener todo. Si de por sí ya su abuelo ya tenía ya tenía trabajado, o sea, no venía del campo como tal, sino que ya venía de una familia que ya tenía dinero. Exacto. Pero aquí no para la historia. Después aquí nos metemos en la parte como política de esta historia se enmarca en Chile en los años... el libro dice el año. No dice los años. No dice el año, pero dice lo convulso que estaba la política en ese momento. No, y Isabel Allende hace referencia de que esto de alguna forma es parte de lo que se vivió o que ella pudo. No esto hace como entreteje. Sí, como que da luces de lo que pasó, quizás. Sí, o sea, cuando tú lees la historia dices, sí, obviamente aquí están hablando del momento político que estaba viviendo Chile entre los 70 y los 80. Exactamente. Y aquí lo que pasa es que Esteban, que ya, bueno, ya tenía su buena fortuna y todo, él se lanza a ser senador. Claro, porque ya era como, quiero poder. Claro, ya tenía mucho dinero y como dices tú, y lo siguiente viene el poder. Entonces,
ahí se lanzó a senador y, y estaba, por su parte, de la familia García, era Esteban García, el que era como del otro bando, ¿no? Era Esteban García que era del otro bando. No, el nieto. El otro, el último. Sí, él fue el que le fue a pedir un favor a Esteban para ayudarlo a entrar a ser carabinero. Ok, pero era carabinero, al final se hizo carabinero. Sí. Pero que carabinero es como ser policía. Exacto. Pero al mismo tiempo era del bando opuesto a lo que era Esteban. Claro, no, lo mismo. Era el mismo sí. bando. Ah, ok. Yo tengo una confusión aquí. No, porque de hecho en la novela hacen alusión que él le tenía también como un poco, ¿cuál sería la palabra? No pasaba a Pedro II porque era un chico muy bohemio y revolucionario que tenía ideas que para él eran de tendencia izquierda. Ajá. Y este es el chico con el que tuvo amores su hija. Pedro III. Exacto. Pedro III. Claro, era revolucionario, Entonces él decía, ¿cómo esta gente le muerde la mano al amo que le da de comer? Ajá. Por eso no lo quería. Porque... No lo quería y le cortó un dedo. Exacto. O dos. Sí, le cortó, creo que fue un par de dedos. Ajá. Al momento de que se enteró de que su hija estaba con él. Y en esa pelea pasó eso que tú dices. Entonces tú sí puedes encontrar, esto se parece a esto, esto se parece a lo otro, en hechos reales. Claro, ahí había un tema, claro, como político, como que no estaban de acuerdo, que era como del partido contrario, del opuesto. Sí. Esa parte a mí se me hace muy, muy confusa y enredada. Lo cierto es que Albita, la niña que nació en Mantilla y con toda la suerte, pues adivina con quién se va a rejuntar. ¿Con quién? Pues con otro revolucionario. Claro. Hippie, bohemio. Porque siempre hay que llevar la contraria, decían ellas. Yo creo que sí. Las mujeres del Valle. Sí, siempre como que, bueno, ¿te gusta esto para mí? Y yo voy para el otro lado. Yo hago lo claro, contrario. Y Alba aparte de aclarar aquí que también hacen en el libro, mencionan de que su mamá siempre le habló muy clarito, como nunca le habló como niñito, como minguneado, o sea, siempre fue como le hablaron como adulto. Entonces esto también desarrolló en ella en expresiones súper como adultos, y eso la salvó también de abusos cuando niña. Sí. A ella la quiso abusar Esteban García. Uno de los Esteban, sí, ahí yo creo que es yo creo que es el grande, ¿verdad? Porque si era la niña, sí. Sí. El caso es que ella entra a la universidad ya grande y conoce a Miguel. Estudió gente, sí fue a la universidad. Sí. No creyó tanto en la... Sí, al final no es que... bien por Alba. Que los astros le iban a dar todo, también dijo, nada, hay que hacer algo, y fue a la universidad. Y ahí fue cuando conoció a Miguel, este chico que también revolucionario. Sí, como bohemio, sí. Como pero ella nunca le dijo de quién era familia. Él después se enteraría y igual no le hizo caso y siguió con ella. Ajá. Y de hecho, creo que él más adelante es el que ayuda al abuelo. También con todo esto, porque aquí esta parte también se hace bola. Se hace enredo, se hace muy enredada. Sí, es que, y el caso es que la mamá, esta parte tampoco la mencionamos, cuando Alba estaba pequeña, se separó del francés, porque el tipo también estaba loquito. O sea, entonces ella se separó y se regresó a su casa. Y la niña creció con sus abuelos. Exacto, Alba creció con... Viste que aquí uno habla para adelante y para atrás. Sí. Y la abuela, cuando era el momento de su muerte, ella lo sentía, porque claro, si se hablaba con los espíritus, obviamente iba a saber. Ella sabía cuándo se iba a morir, obvio. Y entonces ella se empezó a desprender de cosas y empezó a hacer cartas para despedirse de todo y le dijo a la niña, por favor, ve entregándolas
a medida que, cuando yo te vaya diciendo. Y bueno, el caso es que Alba, porque yo dije que, aquí me confundí, pero bueno. Alba se empató, digamos, con Miguel, pero estaba en esa época ¿cómo se llama? De esta cuestión de que si sí, los carabineros, la cuestión, el caso es que y la secuestraron. Sí, pero disculpa que te interrumpa, el caso de Clara es que ella también, a pesar de que estuvo casada con este francés contra su voluntad, de Blanca, perdón, exacto, que estuvo casada con el francés, el amor de su vida era Pedro. Y hasta ese momento lo fue y lo siguió siendo. Y de hecho, se fue con Pedro. Se fue con Pedro. Pedro y a mí III. eso me pareció como, bueno, será porque Alba era grande, pero dejó a su hijo. Con los abuelos. Bueno, pero la dejó. Bueno, no sé. Contamos, pero no juzgamos, Eli. Sí. El caso es que, bueno, queda la niña, vamos a decir que ya tendría como 18 años, Alba con el abuelo. Que cabe acotar que Esteban era la niña de sus ojos. Como que de verdad quería y adoraba a esta niña. Uh-huh. ¿Y qué pasó después? Pasó que, estando con Miguel, la secuestran. Es que ahí hay un tema de un cambio. Un cambio político. Sí, hay como un cambio sí, hay un golpe de Estado y todo esto. Y bueno, y ahí también sale perjudicada ella y también el abuelo. Exacto. Y pasa lo que tú dices, es secuestrada, pero lamentablemente es secuestrada por Esteban García. Por Esteban García, digamos, el nieto. Era el nieto de su abuelo. Era nieto de Esteban. Era el nieto de Esteban, del abuelo de ella. Exactamente. Es decir, ellos eran primos segundos, o primos terceros. Sí, ahí se queda ahí la duda. Pero él la tenía como rehén. Pero era de él, o sea, como que la excusa era la política, pero para nada. Era por una venganza de personal. La familia, pero era una venganza personal porque la abuela de Esteban García, que era Panchita, que había sido violada por Esteban Trueba, siempre le metió cosas, bueno, no sé si pero era real también, le envenenó la cabeza. Le envenenó la mente. Hablándole de Esteban Trueba, porque bueno, pero también es que la violó. Bueno. Sí, no sé, no voy a juzgar a Panchita. Exacto. Pero más allá es que lo hizo crecer con resentimiento y lo hizo crecer, y con odio. Le hizo daño. Sí. Lo hizo crecer con odio hacia una persona y por eso es que él se aprovecha. Porque, disculpa que te interrumpa, la abuelita le decía, tú pudiste haber llegado a ser presidente y no lo eres porque él nunca nos reconoció. Ajá. Bueno, el resentimiento. Exacto. ¿Te suena familiar? Bueno. Entonces, Esteban tenía como que el cuadro perfecto para hacer como esta venganza, porque era una venganza hacia porque Esteban. Aparte también tenía ya el poder, era ya carabinero. Exacto. Y todo eso. Y bueno, la hace rehén y la tortura. La hace, como dicen aquí en Chile, pebre. O sea, le hace de todo mientras estaba ella siendo torturada por él. Y a Alba la salva, Tránsito Soto, que nunca hablamos de ella, pero Tránsito Soto era una prostituta que al principio vivía en el pueblo donde estaba este campo, y en algún momento Esteban la ayuda para irse a la capital, porque ella no sé por qué, él entró en deuda con ella y ella le dijo... Es que ella le dijo, la vez que ella estuvo con él, le dijo, necesito que me des para poderme comprar un vestido, unos tacones y unos pasajes para irme para la capital. Y quedaré en deuda contigo en un futuro, te volveré a ver. Y de hecho, cuando él va a la capital y la ve, estuvieron juntos, pero él sabía que no podía seguir en eso porque como que
la relación sexual que tuvo con ella era muy magnética, así lo describe como el libro. Entonces como que puso distancia. Exacto. Bueno, y allí le pagó. Claro, ella allí pagó porque ayudó a su nieta, que era la luz de sus ojos, ayudó a Alba a liberarse de Esteban García, y ahí queda ahí queda el libro. Ahí queda el libro, ahí queda la historia. La historia queda con una pregunta. Sí. Porque Alba está embarazada. No sabe si es de Miguel o de todos estos abusos que recibió de Esteban García. Yo, de verdad, pido disculpas porque esto es un enredo, que hablamos de Delante para atrás, de tantos Pedros, de tantos Esteban, pero por eso ojalá lo puedan, si ya lo leyeron, ojalá puedan refrescar la lectura y comentar de qué personajes les pareció, qué les pareció este libro. Y era la pregunta que tenemos. Aquí viene la pregunta, ¿qué te pareció? ¿O cuáles son tus...? ¿Qué te quedas con este libro? ¿Qué me quedo? Bueno, me quedo con que todo lo que uno hace en esta vida, pero uno lo paga en esta vida, pero si no lo paga uno, lo pagan las generaciones futuras. Total. Y fíjate que su nieta fue violada y él violó. Y él violó. Sí, totalmente, es como, puede ser un poco constelación familiar. Total. Pero yo me quedaría de este libro, se me voló la cabeza pensar de tantos personajes y poder retenerlos en este momento para conversarlos. Pero, ay, no, pienso igual que tú. Sí, no, que impresionante cómo les va, cómo la vida se encarga de, no sé, de hacer justicia. Sí, y también aquí pensaba como la mente prodigiosa de Isabel para poder generar a toda esta gente. Claro, para no perderse en el intento. Era como, de verdad, qué maravilla. Sí, un prodigio. No, porque aparte es que en el libro empieza a entrelazar, aquí le hicimos un resumen, pero ahí hay un gentío que también falta, sí. que no fue mencionado, que también hacen cosas que permiten a que te puedas imaginar más. Pero yo me quedaría con la mente de Isabel Allende de lo maravilloso que esta señora hace libros. Y aparte ella hace libros, creo que son, es en enero, pero hay un día específico, creo que son los 8 de enero. Y ella dice que religiosamente todos los 8 de enero, perdonen si no son los 8, pero son los primeros días de enero que ella empieza a hacer su nuevo libro. Anualmente hace un libro. Entonces ella dice que ya no lo hace como por cábala, en otra fecha, porque y si sale mal, no, hay que hacerlo otra vez. Tan bella. Y como si algo le saliera mal, como en literatura a esta señora. Bueno, sí, y ella empezó porque hacía cartas en esas fechas para sus padres. Y claro, ella es nacida en Perú, nacionalizada chilena, pero se considera también como mujer de mundo, porque la gran parte de su vida ha vivido en el extranjero. Entonces, vivió en Venezuela, actualmente vive en Estados Unidos. Entonces, también tiene una vida súper interesante. Este es como para otro podcast. Para otro episodio. Para otro la vida episodio. de Isabel Allende. La vamos a invitar a este podcast. Tocamos madera, ¿eh? No, maravilloso. Se ve estupendo aparte. Eso. Bueno, hasta aquí este episodio. Si tienen algún recuerdo de este libro, háganlo saber. Coméntenos, déjenos comentarios, déjenos, ¿cómo se llaman? Emojis, también pueden ser. Sí. ¿Qué emoción te genera en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende? Déjanos en un emoji lo que te genera. Eso, un besito. Chao. Gracias, chao.